Buenos días a todos y bueno, bienvenidos al primer webinar de este 2025. Bueno, para los que sois habituales, bueno, mi nombre es Mario Arias, soy Solution Manager y Lead Architect aquí en Prodware. Y bueno, y hoy me acompaña y se estrena además en este ciclo de webinars mi compañero Santiago Nieva, que Santiago es Manager de consultoría también aquí en Power Platform. Y bueno, como primer webinar del año queríamos estrenarnos con un tema que yo creo que está cogiendo muchísima relevancia pues, en los últimos meses. También un poco ya veréis y os explicaremos cómo lo estamos viviendo, el porqué de la importancia de este tipo de técnicas y por qué ahora además coge más relevancia que nunca, aunque siempre ha sido bastante importante, ¿vale? Estoy hablando tanto del process mining como del task mining, ¿vale? Bueno, también deciros para los que sois nuevos en nuestros webinars que en la herramienta GoToWebinar podéis dejar las preguntas que os surjan y al final del webinar, pues tanto Santiago como yo os iremos resolviendo las dudas que os puedan surgir, ¿vale? Podéis escribirlas en cualquier momento, ¿vale? Lo que sea, lo que se os ocurra, lo podéis ir poniendo y intentaremos resolverlo al final. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues bueno, hoy en agenda básicamente vamos a hablar del potencial de lo que se conoce como hiperautomatización, que esto lo habréis visto muchísimo seguramente pues, en LinkedIn o en prensa, o bueno, un poco es ahora una tendencia que en 2025 va a ser o va a estar en boca de todos. Luego vamos a ver cómo podemos aumentar la eficiencia y reducir costes mediante la automatización, cuáles son los objetivos, ¿no? de analizar los procesos de nuestra organización y qué podemos extraer. Luego también hablaremos un poco de cómo cumplir con las auditorías y la gestión del cumplimiento normativo que aplica cada una de nuestras empresas. Y bueno, un poco para ver realmente cómo abarca tanto el process mining como el task mining dentro de nuestras organizaciones. ¿Vale? Pero primero de todo, y por ir muy al grano, al final, ¿qué es la hiperautomatización? ¿No? Es decir, hasta ahora yo creo que habíamos hablado mucho de automatizar, ¿vale? Yo creo que el concepto de automatizar no es nuevo para ninguno de vosotros. Yo creo que automatizar es el deseo que tienen muchas empresas hoy en día para bueno, optimizar procesos, para dejar de hacer procesos de manera manual, pero ahora entra un nuevo concepto que es la hiperautomatización, ¿vale? La hiperautomatización no deja de ser coger los conceptos clásicos de la automatización y con nuevas técnicas que tenemos ahora a nuestra disposición, pues, digamos, poder llegar todavía más lejos en la automatización de un proceso. Es decir, podemos al final coger eh, herramientas como la inteligencia artificial, que yo creo que es posiblemente la que nos va a permitir una nueva revolución casi industrial dentro de las empresas, volver a recoger las técnicas de RPA y además con las plataformas low code, en este caso Power Platform, poder un poco con estas herramientas crear esos procesos en end, esos procesos que puedan prácticamente suplir lo que haría un ser humano en su totalidad. La hiperautomatización busca eso, ¿no? Entonces, hasta ahora, digamos que teníamos ciertas limitaciones porque, bueno, al final las automatizaciones, si muchos de vosotros habéis trabajado ya en ellas, pues siempre se encuentran pues que hay un problema con que dependen de la resolución de la pantalla en la que estén trabajando, el RPA puede fallar, si la plataforma cambia, es decir, no eran demasiado deterministas y no eran capaces de adaptarse a la variabilidad de lo que un proceso tiene, que esa variabilidad sí que es capaz un humano, digamos, de tener cierta cintura para ir adaptándose a los cambios, pero nos faltaban herramientas, ¿vale? Yo creo que ahora con la inteligencia artificial cambia totalmente el escenario y lo estamos viendo y ahora sí que somos capaces de llegar a hiperautomatizar un proceso cada vez que aparece una rueda aparece una piedra en el camino, aparece un problema, el proceso es capaz de razonar, el proceso es capaz de dar dos pasos para adelante y uno para detrás y uno para el lado en función de los problemas. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante ese punto que ahora tenemos. ¿Vale? Al final, la hiperautomatización de lo que se trata precisamente es
centralizar, es decir, nosotros vemos diferentes pasos, luego entraremos un poquito más en esto, tampoco me voy a parar mucho aquí, pero realmente la hiperautomatización no solo es automatizar un proceso con una técnica de IA y demás, sino que es todo un ciclo que además de marcado realmente, donde tenemos que, por un lado, centralizar la innovación en un mismo lugar, es decir, tener el control, que viene un poco el paso 2, ¿no? A definir esto. Tenemos que poder centralizar todos nuestros procesos para ser capaces un poco de tener una visión global de todo lo que estamos automatizando. Es decir, esto no es automatizar y ya está, sino que requiere una centralización, requiere un gobierno, requiere además empoderar a las personas para que puedan ser autónomas y puedan coger estas herramientas y puedan automatizar por sí mismas un montón de tareas que solo negocio conoce, ¿no? O que solo IT conoce. Es decir, que solo las personas en las empresas conocéis para poder realmente ser vosotros los dueños de la automatización y por lo tanto luego, bueno, estamos hablando de que ya se pasa a una fase de innovación, se pasa a una fase de que ya podéis coger cualquier proceso y podéis hacer bueno, pues que mejore vuestro día a día, que mejore un proceso de negocio y que por lo tanto pues, que reduzca costes, que haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Y luego además está también la parte de orquestación y de mejora, ¿vale? Es decir, todos estos procesos no pueden saltar uno detrás de otro, sino que tienen que tener un orden, tienen que tener un criterio y tienen que tener un poquito de gobierno, ¿vale? Uy, perdonadme que se me ha saltado la presentación. Vale, entonces, hay algunos factores que son importantes para realmente empezar a plantearnos cuándo hay que hiperautomatizar, ¿vale? Y realmente tenemos que impulsar esa adopción dentro de la compañía, ¿vale? Es decir, al final cada uno de vosotros pues hace los procesos y hace pues como le hayan enseñado, como lleve tiempo haciéndolos. Y al final, algunos factores que hemos visto nosotros que impulsan a que se piense en hiperautomatizar es, bueno, aumento de la complejidad de los procesos de negocio, cada vez hay más complejidad y cada vez hay más dificultad para hacer algunos procesos, cada vez el día a día es más complejo, procesos que requieren de muchos pasos, procesos que requieren de muchos interventores, procesos que requieren de muchos sistemas diferentes que no están conectados, en fin, una serie de problemas que pueden ir surgiendo, ¿no? Luego también la necesidad de reducir costes, estamos viendo que cada vez va a ser más importante y cada vez es más importante y cada una de las empresas con las que hablamos nos lo transmiten, la reducción de costes, ¿vale? Luego también la reducción de errores. También nos encontramos mucho de que pues, es normal y en la interacción humana cuando hay mucho volumen de trabajo pues se tiende a errores, se tiende a introducir información errónea dentro de los sistemas y eso, bueno, pues digamos que la hiperautomatización nos puede ayudar un poco en ese punto, ¿vale? Luego también el tema de la escalabilidad, es decir, las empresas no tienen dinero infinito para estar escalando, por ejemplo, y poder meterle más recursos a un proceso determinado. Si el retorno de la inversión no está claro y no podemos contratar a 10 personas cuando hay un pico, sino que pues tenemos que adaptarnos a las personas que tenemos, pues bueno, se incurre al final en sobreesfuerzos, personas también descontentas y sobre todo procesos, y volvemos a lo de antes, ineficiencias, errores y demás, ¿no? Con la hiperautomatización podemos escalonar eso, ¿no? Y luego, al final, lo que nos va a ayudar es en la mejora de la eficiencia operativa, sobre todo, ¿vale? Es un poco lo que buscamos con todo esto, ¿vale? Entonces, después de todo lo que os he contado, al final, la hiperautomatización, como todo, tiene una serie de pasos, una serie de técnicas que hay que aplicar antes de ponerse a automatizar pues con todas estas herramientas que os comentábamos, ¿no? Es decir, ahora nos vamos a decir cómo tenéis que automatizar un proceso determinado, sino que os vamos a explicar, bueno, un poco cuál es cuál es el paso previo que tenéis que hacer, ¿vale? ¿Qué desafíos esperamos resolver con lo que conocemos como minería de procesos, ¿vale? Al final, en la minería de procesos, lo que vamos a buscar es encontrar dentro de los procesos que tenéis dentro de vuestra organización una serie de
preguntas que vamos a ir resolviendo dentro de, y con una serie de técnicas que os vamos a explicar. Es decir, cómo podemos mitigar las pérdidas económicas de un determinado proceso, cuáles son las causas de nuestras ineficiencias, cuál es la mejor manera de reducir costes, es eficiente mi solución de automatización, si en el caso de que ya tengáis soluciones de automatización, se están cumpliendo con deberes legales o regulatorios, por ejemplo, también, o dónde están mis oportunidades de automatización. Es decir, oye, podéis estar en cualquiera de estas situaciones, os podéis estar haciendo cualquiera de estas preguntas y con la minería de procesos deberíamos ser capaces de resolver algunas de ellas en función de en qué momento os encontréis como empresa, ¿vale? Entonces, al final la minería de procesos, como os decía, para mí es el punto de partida, ¿vale? La minería de procesos os podéis encontrar directamente, pues, empezando por la izquierda, ¿no? Ya os pueden haber hecho una consultoría estratégica y, por lo tanto, ya comprendéis los desafíos estratégicos a nivel global del negocio, ¿vale? Luego entraría ya la minería de procesos y podemos conocer el comportamiento de los procesos, el comportamiento de ese listado de procesos que realmente tenéis dentro de vuestra organización, y eso lo que nos permite ya luego es, oye, analítica avanzada de los procesos, ¿no? Es decir, comprender qué impulsa el negocio, comprender cuáles son los procesos críticos, comprender cuál es la importancia de cada uno de ellos. Luego ya entraríamos en optimizarlos o no optimizarlos, es decir, hay que planificar con los recursos que tenemos qué procesos van a ser los que vamos a pasar por estas analíticas, ¿vale? Y para ver realmente, bueno, pues qué ineficiencias tiene, qué cuellas de botella tienen, si existen o no duplicidades, si ya se están haciendo, si tienen retorno de la inversión. Hay muchos criterios, ¿no?, que podemos hacer. Luego tenemos la parte de automatizarlo, es decir, oye, ya luego, una vez hemos terminado con la minería de procesos, hemos decidido qué automatizamos y qué no automatizamos, o qué optimizamos, ¿vale? También puede ser otra vía, es decir, si ya tenéis automatizaciones. Y luego, por otro lado, bueno, hay que seguir, esto es una rueda, hay que seguir con la innovación, investigación y centrarse sobre todo en los desafíos que os generen un valor real, ¿vale? Al final, lo que esto nos va a permitir, sobre todo para la parte de auditoría y compliance, ¿vale? Que es también lo bueno, la minería de procesos, pues nos va a permitir, pues también detectar desviaciones, hacer auditorías mucho más rápido de nuestros procesos, transparencia y trazabilidad, mejora del cumplimiento normativo, detección de fraude, es decir, podemos ver a través de nuestros procesos no solo tenerlos listados, saber cuál es más eficiente, más ineficiente, sino que también nos permite hacer de auditores y ver si realmente alguno de los procesos, si tienen que tener algún tipo de cumplimiento normativo, pues ver si también se están cumpliendo, si no, si se están aplicando, si no, y ver un poco bueno, pues, el estado de esos procesos, ¿vale? A nivel de casos de uso, como os podréis imaginar, esto que veis a la derecha, luego hablaremos ya de la demo, bueno, veréis la demo y veréis un poquito cómo funciona la plataforma que nosotros utilizamos precisamente para hacer process mining. Pero bueno, a nivel de casos de uso, al final el process mining lo que se va a centrar es en vuestros procesos. Por lo tanto, no hemos querido poner aquí casos de uso genéricos que no os apliquen, porque realmente el process mining es sentarnos con vosotros, ver realmente cuáles son vuestros procesos, analizarlos, diagramarlos, ver sus variantes, ver sus ineficiencias, ver su retorno de la inversión, ver todo esto, ¿no? Entonces, al final, gracias a luego técnicas como o digamos lo que hablaba al principio, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, gracias a las técnicas avanzadas de RPA, gracias a los flujos de nube que se pueden crear, es ahora mucho más fácil para nosotros automatizar prácticamente cualquier cosa que detectemos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis un poco pues, todo lo que podemos llegar a conseguir con esto, ¿no? Es decir, visualizar, por ejemplo, procesos de order to cash, ¿vale? Para evaluar cuán eficiente son, por ejemplo, la conversión de productos o servicios en ingresos, en líquido, en efectivo, ¿vale? Pues evitar procesos, por ejemplo, que sean ineficientes. Es decir, hay muchos clientes con los que nos hemos encontrado que pues, pensaban que sus procesos estaban optimizados o que realmente
bueno, lo llevaban haciendo mucho tiempo así y luego una vez hemos medido cuánto tiempo tardan, cuántas personas intervienen, cuánto es el coste real para la empresa, pues realmente han visto las ineficiencias que pueden surgir, ¿no? Y que realmente no te das cuenta si no aplicas este tipo de técnicas, ¿vale? Eh, bueno, un poco, como digo, nos adaptamos a cualquier parte de vuestros procesos, de lo que tengáis, nos desplegamos dentro de vuestras organizaciones y vemos un poco cuál es el proceso que tenemos que analizar o los procesos, que también la interrelación entre procesos también es otro punto bastante crítico que tenemos que ver. Así que, bueno, esta es un poco la parte más introductoria, más de overview. Ahora os dejo con mi compañero Santiago para que Santiago, bueno, nos ilustres un poquito más acerca de la minería de procesos, la minería de tareas y que luego nos enseñes un poquito la demo. Así que nada, adelante, Santiago. Gracias, Mario. Pues muy bien. Antes de adentrarnos en la demo y ver un poco cómo funciona la plataforma, no está de más hacer un recordatorio de qué es la minería de procesos y qué es la minería de tareas, ¿vale? Esto, aunque son términos y tareas y actividades que se van haciendo desde hace tiempo, igual no había llegado a tantas empresas con tanta facilidad como lo hace ahora con Power Platform. Entonces, minería de procesos, ¿vale? Es a nivel organizacional y básicamente lo que intenta es utilizar registros de eventos, de transacciones que se generan en las organizaciones eh, para mapear el proceso, compararlo contra lo que podría ser el proceso teórico que vosotros tenéis planteado y luego pues detectar problemas de rendimiento, ¿vale? Eh, algunos ejemplos de procesos así a nivel organización, pues gestiones de inventario, gestiones de incidencias, todo lo que es la trazabilidad de la cadena de suministro o incluso flujos de usuarios. ¿Vale? Luego entraremos a ver un poco más en detalle estos ejemplos. En cambio, la minería de tareas ya es mucho más, digamos, individual, ¿vale? Esto se trata de coger un equipo de personas, eh, sí, que están en su estación de trabajo, en su ordenador, y realmente analizarlas mediante grabaciones, ¿vale? Grabaciones que por supuesto se configuran, qué es lo que esperamos que hagan y todo esto es un proceso que se configura y luego obtenemos información sobre esa ejecución de tareas, ¿vale? Un caso muy común que se nos da en los departamentos de contabilidad, por ejemplo, sería registrar facturas, pero también podría ser registrar contratos, ¿vale? Registrar cualquier tipo de documentación que pueda llegar de manera física y que tenemos que traspasar a uno o más sistemas, ¿vale? Pues esas son tareas que normalmente llevan mucho tiempo, se necesita un alto nivel de concentración y esto lo que nos va a ayudar es a reconocer tareas, digamos, mucho más puntuales que podrían llegar a automatizarse. Las relaciones entre los dos, pues básicamente en la minería de proceso miraremos actividades, ¿vale? Que son estos puntitos que están aquí. Y luego esas actividades las podemos explotar, ¿vale? En una o más tareas que la compongan, ¿vale? Entonces, esa sería la definición, ¿vale? Ejemplos concretos que tenemos en algunos ámbitos, ¿vale? Por ejemplo, en el sector de la salud, pues como proceso podríamos analizar el Customer Journey o viaje de usuario de los pacientes, por ejemplo, a la hora de entrar a hacer una intervención ambulatoria, ¿vale? Y luego lo que podríamos hacer es analizar una tarea concreta que sería el registro de pacientes, ¿vale? Y ver ahí qué oportunidades tenemos o a nivel de proceso, pues medir lo que comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, tiempos de espera, acuerdos de servicio o indicadores que tengamos objetivo para este proceso. En procesos de fabricación, pues optimizar la cadena de suministro,
¿vale? Aquí ya estamos hablando, es la combinación desde que se origina el pedido de compra, ¿vale? Hasta que suministramos y se distribuye ese pedido al solicitante, ¿vale? Y aquí, pues una tarea que se puede analizar sería igualmente el control de calidad, ¿vale? O sea, mirar a ver, por ejemplo, si el proceso se está haciendo todavía en papel, ¿vale? Si me ocurre que sea un checklist que se está rellenando en papel y luego todos esos papeles se almacenan por temas de compliance, pues, por ejemplo, se podría analizar esta tarea y decir, vale, pues mira, esto igual si les damos una tablet donde fácilmente puedan rellenar todos los puntos de comprobación y luego tenemos un registro digital con toda la traza de auditoría, pues ya mejoramos a nivel de cumplimiento normativo. En el sector de retail, madre, pues hablamos un poco también de optimizar la gestión de inventarios en punto de venta, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos medir, ¿no? A nivel de transacciones ¿no? lo que va saliendo del punto de venta para poder optimizar pedidos que se generen desde el punto de venta hacia las unidades centrales. ¿Vale? Y aquí un ejemplo sería el procesamiento de pedidos. ¿Vale? Y en el tema de logística, ¿vale? Un proceso podría ser la planificación de rutas, ¿vale? Y ese que es un gran algoritmo o que a lo mejor, dependiendo del tamaño de la empresa, se hace todavía de forma manual, pues se podría analizar y la propia tarea de planificar la ruta, pues ver cómo se podría llevar a automatizar o optimizar esa automatización, como decía antes Mario, incluso identificando alguna función de inteligencia artificial que nos permita acelerar. ¿Vale? Aquí una pregunta abierta y si queréis comenzar a atacar la sección de preguntas, ¿qué pensáis en vuestras empresas? ¿Qué áreas de negocio creéis que se podrían beneficiar más de minería de procesos? ¿Vale? Y esto es muy importante porque en pocos casos, ¿vale? Es el departamento de IT el que lidera, ¿vale? Esta iniciativa, sino que normalmente viene desde el negocio, ¿sabes? El negocio que tiene un punto de dolor y no sabe bien dónde en su proceso está, ¿sabes? Tiene una intuición, ¿no? Todos sabemos, oye, no, esto normalmente falla por aquí o por allí, pero esto nos ayudará realmente a aterrizarlo y a verlo de una manera visual y sobre todo mediante datos, ¿vale? Entonces, os invito a que nos deis un poco también de insights sobre vuestro caso particular. La aplicación que tiene Power Automate, ¿vale? Que se llama Process Mining, ¿vale? Es una aplicación end-to-end, ¿vale? Que permite desde ir a buscar los datos, ¿vale? La ingesta, transformación de datos, ¿vale? Conectándose, tiene un montón de conectores y se pueden desarrollar conectores personalizados a las aplicaciones que sea necesario, ¿vale? O sea que este no es una aplicación que se encuadre únicamente en lo que es la plataforma de Microsoft, sino que puede atacar, por ejemplo, SAP o puede atacar bases de datos que tengáis en producción o el CRM o vuestro software de gestión de recursos humanos, ¿vale? En el peor de los casos, ¿vale? Podría ser extrayendo un fichero en formato texto o en formato Excel, ¿vale? Pero el dato, para poder comenzar con la minería de procesos, seguro que lo podremos conseguir. A partir de ahí comienza una visualización del proceso, ¿vale? Que sale por defecto con toda una serie de parámetros que ahora os enseñaré, que nos permite ver de forma interactiva las interacciones entre las acciones, los casos, ¿vale? Diferentes medidas y análisis desde varios puntos de vista.
Luego también ya comenzamos a introducir temas de inteligencia artificial con Copilot, ¿vale? Que obviamente aquí depende, ¿no? En un Excel o si ya es por ejemplo, un lago de datos como de Azure, pues nos podrá dar todavía más rendimiento. Y finalmente podríamos también desarrollar objetos visuales específicos que hay para Process Mining y desarrollar incluso nuestros propios cuadros de mando para ese proceso. Así que es muy interesante. Otras funcionalidades, ¿vale? Que luego os enseñaré en algunos ejemplos, ¿vale? Pero nos permite comparar procesos, ¿vale? Comparar procesos filtrando, por ejemplo, diferentes parámetros que podrían ser, por ejemplo, unidades de negocio. Como una unidad de negocio hace un proceso contra la otra. Como, por ejemplo, se podría hacer a nivel de mm, actividades que estén automatizadas contra actividades que sean manuales, ¿vale? Luego también muy fácilmente nos permite filtrar y detectar actividades en las que se esté haciendo ciclos internos de retrabajo, ¿vale? Como comentábamos antes, por ejemplo, podría ser revisar un documento que nos llega, se envía para aprobar, se detecta que hay un error y por lo tanto vuelve y se tiene que hacer un retrabajo. Luego también podemos hacer análisis de causa raíz, ¿vale? Aquí todo depende obviamente de cuántos atributos tengamos en nuestra base de datos, ¿vale? Pero podemos llegar a hacer, ¿no? un análisis bastante definido de que explique, ¿no? Qué es lo que está pasando. Y finalmente, pues también nos permite dentro de la misma aplicación configurar medidas, reglas de negocio, ¿vale? Para que visualmente podamos ver lo que comentábamos en términos de auditoría y compliance, pues, por ejemplo, muy visualmente, cuando se incumplen periodos para aprobar, por ejemplo, algún pago o, por ejemplo, si se están rechazando facturas o nuestro cliente nos rechaza facturas, pues eso podría tener un KPI objetivo y aquí lo podríamos visualizar y muy fácilmente pues ver dónde estamos fallando, ¿vale? Entonces, ¿cómo es nuestro ciclo? ¿Vale? Antes que nada, ¿vale? Y creo que lo comentaba Mario, así que iré muy rápido, pero hay que tener muy claro qué es el reto, cuál es el objetivo de negocio que queremos atacar, ¿vale? O sea, la minería de procesos es una tarea que conlleva tiempo, por supuesto, por lo tanto, realmente hay que enfocarse dónde está el reto de negocio, ¿vale? Medimos, ¿vale? Vemos cómo se ejecuta el proceso realmente, ¿vale? Porque comentaba antes, una cosa es la intuición y otra cosa es verlo en vivo y en directo, igual simulado incluso, cómo podría comportarse. Luego se analiza, pensamos, ¿no? En mejoras, oye, ¿cómo podemos mejorar esta actividad o esta tarea a través de automatizaciones o a través de herramientas de inteligencia artificial complementarias? Y luego ya es un proceso de mejora continua donde vamos monitorizando y vamos repitiendo el ciclo. En Power Platform, ¿vale? Lo comentábamos antes, en la centralización, ¿vale? Existe una herramienta que es el centro de excelencia, ¿vale? Y dentro del centro de excelencia nos ofrece una herramienta que se llama el Innovation Backlog, ¿vale? Pero que básicamente es una aplicación que podemos poner a disposición de los usuarios de negocio y que ellos mismos nos envíen sus ideas, ¿no? De, oye, mira, tengo este proceso. Y es una aplicación que está muy bien planteada porque obviamente comienza identificando cuál es el proceso y cuáles son esos puntos de dolor, pero luego va cuantificando, ¿no? Va diciendo, oye, ¿qué equipos? ¿Qué roles? ¿Cuántas personas de cada rol son las que participan en el proceso?
qué herramientas, ¿vale? Con lo cual, desde el lado de IT, pues vamos teniendo una visión muy completa de cómo es el proceso, ¿vale? Si interviene solo el software o si también hay hardware, herramientas, puestos de trabajo, ¿vale? Todo lo que sea conveniente saber acerca del proceso. Nos permite preguntar, oye, vale, ¿qué esperáis, no? ¿Qué esperáis que haya de retorno de la inversión? ¿Vale? En tiempos, en mejora de objetivos, en ahorros de dinero, ¿vale? Y luego nos permite también que nos aporten un esbozo, ¿no? Del proceso, ¿no? Eso nos permitirá desde el punto de vista de consultoría, pues evaluar, oye, vale, es un proceso que tiene teóricamente 11 actividades, vamos a ver qué pasa, o no, es un proceso que tiene 100 actividades, es una complejidad grande, a lo mejor lo atacamos partiendo el proceso, ¿no? Y todo ello nos lleva a calcular la complejidad, ¿vale? Entonces, hay unos parámetros, ¿vale? Que al final nos darán un índice de complejidad mezclando las número de actividades del proceso, las herramientas, cuántas herramientas son, cuántos equipos son. Todo esto nos permitirá también evaluar y decir, oye, pues mira, tenemos ya toda la información, vamos a hablar priorizando, ¿no? Los ahorros o la complejidad, nos permite ir a tener charlas con negocio basados en datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es este proceso de assessment? ¿Vale? Nosotros desde Prodware hacemos un assessment inicial, ¿vale? En el cual os proponemos trabajar juntos, ¿vale? Haciendo una primera parte, el descubrimiento, ¿vale? De procesos basados en vuestros inputs de negocio y en los inputs de vuestros stakeholders. Luego, comenzamos a hacer una configuración inicial, ¿vale? Que hacemos, oye, nos vamos a conectar a SAP. ¿Cómo necesitamos conectarnos a SAP? ¿Cuáles son los usuarios que lo van a utilizar? Y les damos formación en esta fase de arranque. Luego ya desarrollamos una prueba de concepto, ¿vale? Una prueba de concepto es como si fuera una demo, pero con vuestros sistemas, con vuestros datos, ¿vale? Hacemos un análisis inicial de un proceso para que veáis cómo funciona, para que pongáis en práctica esa formación que os hemos dado. Y finalmente, esta fase de assessment, pues termina con una serie de un reporte y unas recomendaciones en forma de resumen ejecutivo, ¿vale? Con lo cual, aquí ya comenzamos la transformación, ¿vale? Este es una primera acercamiento a lo que podría ser iniciar la actividad de process mining en una empresa, ¿vale? A partir de ahí, pues se pueden hacer proyectos específicos, eh, consultoría de procesos específica e incluso proyectos para implementar esas recomendaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hacer una demostración, ¿vale? En los 10 minutillos que tenemos para que veáis varios casos de uso, ¿vale? Donde vamos a ver cómo diferentes logs, registros de eventos, cómo se transforman los datos, cómo configuramos luego el proceso, se analiza, se extraen las conclusiones y luego eso ya quedaría enganchado para seguir monitorizando, ¿vale? Así que seguidme, vamos a cambiar ahora a ver varios procesos, ¿vale? Comenzamos con unas grabaciones, ¿vale? Son grabaciones que se han realizado en el proceso de enviar una factura, ¿vale? Veis que esto está integrado con Power BI. Y aquí lo que se ha hecho es configurar un proceso, ¿vale? Donde tenemos 5 pasos, ¿vale? 5 actividades, ¿vale? Veis
que no tengo muchas grabaciones, pero eso ya me está dando alguna información, ¿vale? Mientras termina de cargar el aplicativo. Cosas importantes que van saliendo, ¿vale? Vemos que hay variaciones, ¿vale? Variaciones de procesos, que tenemos, bueno, de todas las grabaciones, pues variantes, ¿vale? Seguramente, como tenemos aquí al iniciar, tenemos 3 caminos, ¿vale? Por ahí irán las variantes, ¿vale? Pero lo más importante, ¿vale? Es que ya nos va haciendo como un resumen ejecutivo de los tiempos, ¿no? De cómo se distribuyen las tareas, cómo se distribuyen los caminos, ¿no? Y vamos identificando el camino crítico, ¿vale? Aquí esto es completamente interactivo y podemos incluso aquí tener sugerencias de cómo automatizar, ¿vale? Entonces, ese sería el resultado de de un análisis de tareas, ¿vale? Y aquí, por este otro lado, pues veis el uso de aplicaciones, ¿no? Aquí, como vemos, al final todos terminan dentro del ERP, ¿vale? Que es el Invoicing App, ¿vale? Pero se ha utilizado Outlook, Excel, Adobe, ¿vale? Y tenéis realmente un resumen muy exhaustivo de lo que ha pasado, ¿vale? Muy bien. Pues después de esto os quiero mostrar datos de un proceso de producción, ¿vale? Y con este proceso de producción quiero que veáis un poco cómo se realiza la ingesta de datos, ¿vale? Entonces, si no lo habéis utilizado antes, ¿vale? Pero al final se pueden obtener datos, ¿vale? No sé si está muy pequeño, ahora mejor, ¿vale? Se pueden obtener datos, como os comentaba, como si fuera en Power BI, ¿vale? Desde diferentes conexiones, de diferentes tipos de conectores, ¿vale? Y esto nos muestra, ¿vale? En este caso es un proceso de producción en planta, ¿vale? Donde tenemos actividades como todos los procesos de fabricación, ¿vale? Por casos, por recursos, por el momento que se ha iniciado, ¿vale? La duración, la cantidad, ¿vale? Esto es un típico reporte, digamos, de procesamiento de órdenes de fabricación, ¿vale? Entonces, en este proceso, aquí en el momento de transformar los datos, lo único que tenemos que vigilar, nos pasa, si por ejemplo el sistema viene en inglés o lo que sea, pues verificar que los puntos en las decimales sean correctas, ¿vale? Por otra parte, aquí podemos hacer transformación de datos, ¿vale? Como directamente cambiar valores para toda una columna o en toda la tabla. ¿Vale? Aquí datos que son súper importantes, ¿vale? Ahora en la siguiente pantalla de configuración lo veréis, ¿vale? Hay 3 datos mínimos que necesitamos para poder visualizar un proceso. El número de caso, ¿vale? Que sería como una orden de trabajo, podría ser un caso. El registro de todas las actividades que se realizan, ¿vale? Y las marcas de tiempo, ¿vale? Aquí veis, estos son los 3 requisitos mínimos, ¿vale? Entonces, también está muy bien porque realmente no hay que hacer un trabajo de procesamiento previo de datos muy amplio, ¿vale? Ni, por ejemplo, no hace falta renombrar columnas, porque en este paso haremos un mapeo, ¿vale? Con lo cual, si esto no se llamara Case ID, sino que se llamara orden de trabajo, pues lo podríamos seleccionar e identificar directamente con la columna o el atributo respectivo, ¿vale? Entonces, aquí veis que hay 3 obligatorios mínimo, ¿vale? La actividad, el caso y el inicio. Y los recomendados serían la finalización del evento y el recurso, ¿vale? Eso nos permite comenzar a hacer un análisis mínimo viable, ¿vale? Y luego veis aquí que hay otro tipo de atributos,
¿vale? Que son atributos que se pueden hacer a nivel de caso, ¿vale? O a nivel de evento. ¿Esto qué significa? ¿Vale? Estos son atributos que, por ejemplo, en órdenes de fabricación, si tomáramos a nivel de caso, pues un dato inicial de primer evento sería, por ejemplo, cuántas unidades hemos encargado que nos fabriquen. Y un evento final sería, ¿vale? Pues de esas unidades que he mandado a fabricar, realmente cuántas se llegan al final del proceso, ¿no? O sea, pasan todos los controles de calidad, eh, pasan todas las fases hasta que llegan al último, ¿vale? Y eso ya nos permite decir, vale, pues hemos tenido este nivel de consecución detectando los cambios, ¿vale? De unidades entre cada actividad. Luego tenemos actividades financieras, ¿vale? También puede ser, por ejemplo, el tema de, no sé, unos coste previsto por orden de fabricación y luego un último que sería el coste real de ese coste de fabricación. ¿Vale? Y luego tenemos actividades financieras por evento, que básicamente lo que nos permitirá será vincular atributos de tipo económico a cada uno de los registros, ¿vale? Y eso puede ser, por ejemplo, coste de mano de obra variable o coste de materiales variable, ¿vale? Y con eso nos dará mucha más riqueza en el análisis. Muy bien, pues una vez que lo tenemos todo seleccionado y mapeado, ¿vale? Ya pasa a la fase de análisis, ¿vale? Y os lo quiero enseñar especialmente porque, eh, porque al final sale un poco raro, ¿vale? Eh, y ahí es donde tenemos que volver a los datos y ver cómo corregirlo, ¿vale? Vamos a ver también un proceso donde tenemos ya como muy desarrollado todo el análisis, ¿vale? Para que veáis cómo sería un proceso final, ¿vale? Y este es, voy a poner el mapa un poquito más grande. Este es un proceso de cuentas por cobrar, ¿vale? Donde veis que tenemos toda una serie de actividades, cada ramificación, ¿vale? Aquí lo estamos mirando en términos de frecuencia, pero podremos ver rendimientos y a nivel de rendimientos, ¿vale? Las aristas entre los diferentes nodos, pues nos muestran entre más grueso, pues más tiempo, ¿no? En este caso. Entonces aquí vemos que hay aristas muy gruesas, ¿vale? Y si entramos un poquito, vemos que hay una gran duración, ¿no? Entre completar una nota para el cliente y, y aprobar la factura, ¿vale? Y esto nos va mostrando dónde tenemos esas ineficiencias en tiempo. Y luego tenemos aquí, miren, que este está muy bien, no hay, a ver, aquí tenemos, ¿vale? Los retrabajos, ¿vale? Entonces aquí vemos que hay muchas oye, le voy a enviar al cliente una nota, esa nota no viene corregida, así que tengo que rechazar la factura, ¿vale? Y entonces le devuelvo con un voucher, ¿vale? Y luego vuelve al mismo sitio, ¿vale? Y veis estos ciclos que se van formando, ¿vale? Pues son lo que identificamos como retrabajo. Y luego en la parte de resumen, os comentaba que este ya está un poco más desarrollado porque ya tenemos aquí diferentes dimensiones, ¿vale? Aquí tenemos datos, en este caso, por ejemplo, de empresas cliente, ¿vale? Y también de proveedores, ¿vale? Con lo cual, tenemos aquí un poco más de información
Y aquí podemos ver en esta parte que está aquí de rutas, ¿vale? Pues las diferentes variantes, ¿vale? Esto nos permite ver, pues normalmente la variante con más frecuencia, ¿vale? Es lo que sería el proceso estándar, ¿vale? Pero nos permite también, pues ver, ¿vale? Pues a ver la segunda, aquí hay muchos más pasos, esto tendríamos que entrar a analizar, seguramente aquí ya hay alguna devolución o alguna gestión de crédito, ¿vale? Pero vemos que también baja en valor, ¿vale? Así que esto nos permite ir analizando y, por ejemplo, tener perspectiva desde el punto de vista de proveedor o desde el punto de vista de la empresa, ¿vale? Y veis que todo esto es como es un panel, al final es un reporte de Power BI, con lo cual todos los filtros son interactivos, todo lo podemos mapear bastante bien. Yo os invitaría a partir de ahora a comenzar a enviar vuestras preguntas si tenéis, ¿vale? Veo que faltan unos 10 minuticos para terminar. Si queréis, mientras enviáis vuestras preguntas, os hago un último overview donde en la aplicación de escritorio hemos hecho diferentes vistas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un proceso donde hay eventos automatizados y hay eventos manuales, ¿vale? Y ahora pasa lo del directo, ¿no? Que tarda un poquito en comenzar. Pero aquí lo que nos permite, por ejemplo, si tenemos configuradas varias vistas, ¿vale? Es ver, oye, pues mira, aquí, estos son las rutas de actividades que hace el manager, ¿vale? Y luego puedo ver los eventos automatizados. Y si veis aquí, hay nuevas aristas que salen, ¿vale? Donde aquí hay una gran diferencia en procesos automatizados, ¿vale? Que es desde crear la solicitud a validar la factura. Seguramente eso lo hace directamente un manager, ¿vale? El manager no pasa, no, ¿sabes? No crea órdenes de compra, no las envía, él simplemente crea una solicitud y luego valida la factura porque se tiene que pagar, ¿vale? Entonces, aquí veis un poco más esas maneras que tenemos de analizar el proceso, ¿vale? Y que llevan un poco de tiempo. Por mi parte, yo creo que eso es todo. Os invitaría ahora a iniciar la parte de preguntas. Pues gracias, Santiago. Sí, ahora si no las leemos, bueno, yo creo que por un poco la intención que teníamos en este webinar era hablaros de la importancia que tiene el Process Mining, de las herramientas que tenemos ahora para precisamente, pues bueno, analizar cualquiera de vuestros procesos. Como veis, es un trabajo, pues bueno, pues muy de minería, muy de recolección, muy de saber exactamente hacia dónde nos enfocamos, después diagramar, luego ya hay un trabajo importante de análisis, de ver exactamente cuáles son las ineficiencias. Aquí, obviamente, en una hora no da tiempo a que veáis todo el detalle que tiene esta herramienta, pero yo creo que, bueno, ya podéis ver potencialidad sobre todo. Vale, Santiago, pues nada, un par de preguntas que nos dejan por aquí. Esta quizá va más para ti. Nos preguntan qué tipo de datos hay que recopilar en el Process Mining, entiendo. Sí. Bueno, pues a ver, de datos que se podrían utilizar para comenzar a configurar un proceso, podríamos hablar sobre todo de, por una parte, registros de eventos, ¿vale? Inicio, fin, actividades, ¿vale? Como os mostraba antes, pero también podría ser datos transaccionales, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, en el caso de un cliente bancario, pues todo el proceso no sé, de alta de un cliente o de gestionar un crédito, ¿vale? O de gestionar un préstamo, ¿vale? También podría venir de ahí, ¿vale? Y una tercera fuente de datos
las más comunes, ¿vale? Serían el ERP o un CRM o cualquier sistema de información del que disponga la empresa, ¿vale? Así que, Vale. Sí, sí, a ver, yo creo que queda claro. O sea, al final va a depender mucho del tipo de proceso que tengáis que analizar o que queréis analizar y en base a eso un poco buscar esa información valiosa. De todas formas, por eso no os preocupéis, porque nosotros también nos asesoramos un poco en hacia qué tipo de información tenemos que recolectar. Si no la tenéis, os decimos un poco también técnicas de cómo recolectarlas, dónde las tenéis almacenadas, si hay que hacer previamente una serie de transformaciones o de joins, ¿no? Para unir datos de varias fuentes. O sea, al final luego el proceso ya va a pedir el tipo de dato que vais a necesitar. ¿Vale? Vale, entonces, última pregunta, pone, ¿en qué métricas nos deberíamos fijar para priorizar un proceso o otro proceso? Bueno, aquí ya os diría que depende. ¿Por qué? Porque al final hay métricas que, por ejemplo, pueden ser directamente el retorno de la inversión, que yo creo que puede ser pues muy declarativa de elegir un proceso o otro para que sea automatizado o optimizado, por ejemplo. También puede ser pues la cantidad de, pues yo qué sé, de cuellos de botella o de ineficiencias que tenga. También puede ser el impacto sobre el número es decir, el impacto que tenga sobre el mayor número de usuarios. Es decir, hay procesos que pueden ser relativamente fáciles o aparentemente fáciles de optimizar y que afectan a muchísimas personas y muchas veces empieza por ahí, por el impacto que puede tener dentro de la organización. Es decir, la métrica tenemos que también analizar siempre una serie de procesos y ver su potencialidad y basarnos en varios parámetros. No os diría que siempre hay solo uno, aunque siempre hay unos cuantos que son los más habituales, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os queríamos contar. En principio no hay más preguntas. Si tenéis dudas de qué proceso, por qué proceso tenéis que empezar o... Ay, mira, bueno, acaba de entrar hacerle una pregunta. una pregunta más, ¿vale? ¿Cómo tengo los registros de eventos de un sistema como AS400? Por ejemplo, y los integro a Automate. Vale, AS400 al final es una base de datos, es verdad que ya tiene bastantes años. De hecho, hemos trabajado con AS400, pero se puede extraer directamente de la base de datos de AS400, pues por ejemplo, con Power Automate hay diferentes maneras, ¿vale? Pero por ejemplo, con AS400 podemos instalar en la máquina donde tengas el AS400 un gateway y conectarnos directamente a la base de datos AS400. Podemos fabricar un conector personalizado contra ese AS400 y extraer de ahí los datos. Bueno, lo hemos hecho de varias maneras, ¿vale? De sistemas más antiguos y los sistemas modernos son más fáciles porque, bueno, normalmente es vía API, se hace una extracción y ya está. En el caso de AS400 no la tiene, pero bueno, a través de un gateway, por ejemplo, de Power Automate, se pueden extraer datos de la S400, ¿vale? O sea que ese sería, por ejemplo, una manera. También igualmente tendríamos que analizar exactamente de cómo lo tenéis montado y dónde, ¿vale? Que también a veces hay AS400 que están montados sobre IaaS, en cloud, que entiendo que no es el caso, pero bueno, ese sería, por ejemplo, una manera, ¿vale? Entonces, como digo, no, nosotros ya nos encargamos de conectarnos a vuestro sistema, de extraer la información, de acompañaros y seleccionar con vosotros los procesos más prometedores, de daros un informe, un análisis, el assessment que comentaba antes Santiago, detallado punto a punto para que sepáis cuáles son las conclusiones que hemos sacado utilizando precisamente estas herramientas de Process Mining. Estas herramientas de Process Mining nosotros os las proveemos, ¿vale? Son herramientas que son bastante caras, si veis su precio, pero nosotros desde Prodware ya las tenemos, las utilizamos, Otra cosa es que las queráis adquirir, que por supuesto también las podéis adquirir libremente, pero si no queréis adquirirlas y únicamente necesitáis ese servicio de assessment, ese servicio de ver qué optimizo, cómo analizo los procesos que tengo, cómo los listo, cómo sé sus ineficiencias y demás, bueno, pues también podría ser bueno, una manera es empezar a trabajar con nosotros, ver un poco lo que os podemos ofrecer y a partir de ahí verlo, ¿vale?
Así que bueno, aquí tenéis nuestros correos, nos podéis escribir directamente si tenéis alguna duda, un siguiente paso, lo que sea. Y nada, muchas gracias a todos por haber asistido a este primer webinar y espero veros en el siguiente. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos por vuestra atención.